Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, colegas, buenas tardes, Junta Directiva, Presidente. Antes de comenzar mi exposición, quería saludar el que haya venido el señor Enrique Iglesias, enviado especial de la Unión Europea, y que él mismo haya palpado la situación que vivimos nosotros los diputados desde hace más de 3 años, donde han querido cerrar la Asamblea Nacional. Celebro de verdad que hayan venido para acá a visitarnos, porque no es lo mismo denunciarlo a vivir diariamente el maltrato que aquí se vive. El informe de la alta comisionada se originó después de 558 entrevistas, 159 reuniones en 10 países. El ACNUR consideró que existen motivos razonables para creer que han cometido graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros nos preguntamos, ¿qué son derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes para nosotros. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál? La vida, la salud, la educación, los derechos económicos, el derecho a la expresión, la libertad. Esos son nuestros derechos inherentes. Y cuando vemos que la alta comisionada, después de 2 visitas, dice que aquí hay graves violaciones de los derechos humanos, como decían mis compañeros, este informe hay que hacerlo público y este informe hay que llevarlo a todos los municipios de nuestro país para que los venezolanos comprendamos que estamos viviendo una emergencia por un sistema anacrónico, corrupto, y al cual ha querido sentenciar a los venezolanos, violando nuestros derechos. De ese informe se arroja 6 puntos importantes sobre un tema que yo vengo denunciando y vengo trabajando desde hace más de 3 años, que es la niñez en nuestro país. Primero, expuso el incremento en un 65% de la tasa de embarazos de adolescentes debido a la dificultad de acceso a los anticonceptivos. Si nosotros desarrollamos esto, aquí entenderíamos también, al no tener acceso a los anticonceptivos, tampoco tenemos acceso al sistema de salud. Tampoco tienen, una vez que salen embarazadas, tienen acceso al sistema de educación. Y ahí se genera un ciclo de pobreza que hoy ha aumentado un 65% en nuestro país, donde ahí se le está violando a las adolescentes y a nuestras niñas su derecho. Lo segundo, reconoció las dificultades de los padres para adquirir los documentos de identidad de sus hijos. Nosotros hemos denunciado desde esta Asamblea Nacional cómo se ha violentado ese derecho de nuestros niños y todo lo que ha pasado, la gente que ha tenido que salir del país cuando tú diste las órdenes, Nicolás Maduro, de cerrar los cónsules, de cerrar las embajadas, de que no tuvieran acceso a su documentación, sin contar todo lo que pasa aquí una persona normal que quiere sacarse la cédula de identidad. 3. Alertó sobre la explotación de adolescentes y niñas migrantes, a la trata, explotación sexual y otras formas de violencia de género. Lamentablemente no se lleva un registro sobre esto, pero una de las consecuencias que se genera de las emergencias humanitarias es el aumento de trata, y los niños se explotan porque ellos no tienen capacidad para prostituirse, son explotados. Y aquí es donde nosotros hacemos
Un llamado a la agencia de ACNUR, que por favor, una de sus funciones es proteger a nuestros venezolanos que hoy se encuentran fuera de nuestro país. 4. Recogió las denuncias de Cáritas sobre los altos niveles de desnutrición entre niños, niñas y mujeres. Cuando nosotros vemos ese informe de Cáritas de desnutrición, recordando que Cáritas, esta Asamblea Nacional, por la debilidad que existe y que hemos denunciado reiteradamente, donde este régimen no publica las cifras, nosotros tomamos como ciertas los datos que da Cáritas, pero Cáritas en su programa El Samán solamente trabaja en municipios importantes, en estados importantes en el país, no trabaja en todos los estados de Venezuela. Y sin embargo, eso arrojó el informe de Cáritas: la desnutrición aguda en Venezuela se ubica en el 13%, mientras que el 35% de los infantes sufren desnutrición crónica, es decir, de cada 100 niños, 35 presentan desnutrición. Vuelvo a aclarar desde este espacio que es desnutrición aguda y desnutrición crónica. La desnutrición aguda es cuando ya le queda a nuestros niños días de vida. La crónica es la que hoy, por no tener los nutrientes, porque a pesar de que ellos implementaron un sistema que son las cajas CLAP, que no tienen los nutrientes y además la hacen no con el principio de ayudar, sino más bien con el principio de tener un control político, vemos cómo las familias venezolanas cada día sufren todo lo que es las consecuencias de esta emergencia humanitaria. Quinto y último, expuso que niños y niñas hoy a menudo se quedan en el país solos o con sus abuelos, quienes asumen sus cuidados. Para concluir, nosotros queremos reconocer a la señora Michelle Bachelet, que cumplió con su trabajo, que cumplió con lo que era parte de sus funciones, que las 2 visitas que hicieron en Venezuela pudieron palpar lo que hoy sufre el pueblo. Y ojo, usted vino para Caracas, usted no fue para el interior. Le voy a poner un ejemplo de lo que pasa en el interior. Este año murieron 19 neonatos en el hospital Luis Racetti de Anzoátegui, porque no había las condiciones en ese hospital para poder salvar a nuestros neonatos. En el municipio Rivas murieron más de 7 niños por comer yuca amarga, porque en su familia no tenían los nutrientes ni tenía el dinero para comprar la caja CLAP. Y lo último, para concluir, que aquí es donde yo pido a las agencias que nosotros queremos que todos los recursos que entren a través de las agencias se manejen con igualdad y no con discriminación, porque nosotros vemos lo que es el carné de la patria, ese control, y nosotros queremos seguir aquí desde esta vitrina, seguir denunciando todas las violaciones. Por ejemplo, Rufo, a horas de publicar este informe, Rufo quedó ciego. Recordemos a Rufo, es el adolescente de Táchira que por tener más de 1 año sin gas salió a protestar con su mamá y su hermano. Y vilmente le quitaron el derecho a ver. Rufo no va a leer más, pero Rufo sí va a escuchar, como todos los niños y todos los familiares de todos esos niños que han muerto, como en el JM de Los Ríos, porque no tuvieron ese dinero o tuvieron esa ayuda para el trasplante. Ellos van a escuchar que aquí va a haber justicia. Y parte de ese camino que vamos a transitar es con este informe que salió de la señora Bachelet. Nosotros vamos a comenzar lo que es una justicia internacional para que todas aquellas personas paguen por ese delito de lesa humanidad. Y aquí le pido, presidente, y le agradezco que siempre nos habla con sinceridad, porque estos son caminos que nos ha costado, y aquí es donde nosotros los invito a tener madurez. Cuando llegó la señora Bachelet, muchos criticaron fuertemente
por Twitter y señalaron. Y dijeron que eso, que no debíamos atenderla, que estaba vendida. Y esos cuentos de izquierda y derecha. Aquí no son cuentos de izquierda y derecha. Aquí son cuentos de venezolanos que mueren diariamente porque no tienen comida, porque no tienen medicamentos, porque ya están agonizando. Y por eso no podemos engañar. El camino que hoy estamos transitando, hemos avanzado muchísimo. Solo que esta emergencia humanitaria compleja, que ya esta asamblea ha dicho que es una catástrofe, nos ha dado en lo más profundo de nuestro ser. Y aquí es donde invito, que no hagamos falsas ofertas, que aquí hay que caminar de la mano y jugar todos los tableros, porque el norte de Venezuela, o el norte de esta Asamblea Nacional, es que nos sigan muriendo en Venezuela niños por falta de alimentos y por falta de medicamentos, y que tengan derecho a la educación y que tengan derecho a su familia. Que todo lo que está en la Convención de Niños se les respete y se les garantice. Buenas tardes. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.